Las nieves del Kilimanjaro. Ernest Hemingway. Día 3. Se cubrió con la mentira familiar con la que se ganaba el pan. Eres muy dulce conmigo. Puta, dijo él. Eres una puta rica. Eso es poesía. Estoy invadido de poesía ahora. Podredumbre y poesía. Poesía putrefacta. Ya detente. ¿Por qué tienes que volverte tan malvado, Harry? No me gusta dejar nada atrás, dijo el hombre. No me gusta dejar cabos sueltos. Era el atardecer y había estado dormido. El sol se había puesto tras la montaña y una sombra cubría la llanura. Los animales pequeños se alimentaban en los alrededores del campamento, inclinando la cabeza y agitando la cola, y él los observaba ahora que se mantenía alejados del breñal. Los pajarracos ya no esperaban en tierra. Todos estaban encaramados pesadamente en un árbol. Había muchos más. Su mozo personal se encontraba sentado junto al catre. La mensajit salió de cacería, dijo el joven. ¿Desea algo, Wadna? Nada. Se había ido a cazar para conseguir carne y, como sabía que él gustaba de observar a los animales, se había alejado para no perturbar este pequeño trecho de la llanura que estaba a su vista. Siempre fue atenta, pensó, atenta hacia todo lo que aprendía, lo que había leído o escuchado. No era culpa de ella que cuando la encontró, él ya estuviera acabado. ¿Cómo podría saber una mujer que no había honestidad en las palabras que pronunciaba solo por costumbre y para lograr comodidad? Una vez abandonada la sinceridad, sus mentiras habían tenido más éxito con las mujeres que cuando había sido honesto. Y no era que mintiese, era solo que ya no quedaban verdades que decir. Había vivido su vida, pero ya estaba acabada, y continuó viviéndola de nuevo con gentes distintas, con más dinero, con lo mejor de los mismos lugares y con algunos lugares nuevos. Evitaste pensar y todo fue maravilloso. Estabas dotado de fuerza interna para no desmoronarte como sucedió con la mayoría, y adoptaste la actitud de que ya no te importaba el trabajo como antes, ahora que ya no podías realizarlo. Pero internamente afirmabas que escribirías acerca de esas gentes, de los muy ricos, y que en realidad no eras uno de ellos, sino un espía en su territorio, que lo abandonarías para escribirlo, y por fin sería escrito por alguien que sabía lo que estaba escribiendo. Pero jamás lo hizo, porque cada día sin escribir, cada día de comodidades, de convertirse en aquello que despreciaba, no hizo sino debilitar su talento y doblegar su voluntad de trabajo, y acabó por no trabajar en absoluto. Las gentes que ahora conocía le resultaban más placenteras si no trabajaba. Su época más feliz la había pasado en África, en los buenos tiempos de su vida. Por eso había regresado, para empezar de nuevo. Había hecho este safari con un mínimo de comodidades. No viajaban con pobrezas, pero tampoco había lujos. Pensó que así podría entrenarse de nuevo, que de alguna manera podría adelgazar la grasa de su espíritu, así como un peleador acude a las montañas para entrenarse y quemar la grasa del cuerpo. A ella le había gustado, dijo estar encantada. Amaba cualquier cosa que fuera emocionante, que implicara un cambio de escenario, donde hubiera gente nueva, donde las cosas fueran placenteras. Y él había experimentado la ilusión de volver a sentir
la fuerza de voluntad para el trabajo. Ahora, si así era el final, y sabía que lo era, no debía voltearse como una serpiente que se muerde la cola por tener la columna fracturada. No era culpa de esta mujer. Si no hubiera sido ella, habría sido cualquier otra. Si vivió de una mentira, trataría de morir con ella. Sonó un disparo más allá de la colina. Ella disparaba muy bien, esta puta rica, esta amable, bondadosa, vigilante, destructora de su talento. Tonterías. Él solo había destruido su talento. ¿Por qué culpar a esta mujer de mantenerlos tan bien? Él había destruido su talento por no usarlo, por traicionarse y traicionar sus creencias, por beber tanto que embotó sus percepciones, por pereza, por indolencia, por esnovismo, por orgullo y por prejuicio, por las buenas y por las malas. ¿Qué era todo esto? ¿Un catálogo de libros viejos? A final de cuentas, ¿cuál era su talento? Era un talento indudablemente, pero en vez de usarlo, había comerciado con él. Nunca fue lo que había hecho, sino lo que podría realizar. Y eligió ganarse la vida con otra cosa que en vez de la pluma o el lápiz. No era también extraño que cuando se enamoraba de otra mujer, esa otra siempre tuviera más dinero que la anterior. Pero cuando ya no se enamoró, cuando solo mentía más como a esta mujer, la más adinerada de todas, la que había tenido amantes y la había dejado insatisfecha, la que lo había amado profundamente como escritor, como hombre, como compañero y como orgullosa posesión, resultaba extraño que pudiera dar más a cambio ahora que no amaba en absoluto y mentía que cuando realmente había amado, y mentía. Todos hemos de estar hechos para lo que hacemos, pensó. El talento es aquel con el que te ganas la vida. Durante toda su vida había vendido vitalidad, en una o en otra forma, y cuando no se involucran los afectos se da más a cambio. Lo había averiguado, pero ahora ya tampoco podría escribir sobre esto. No lo escribiría, aunque bien valía la pena escribirlo. Apareció ella cruzando el claro rumbo al campamento. Vestía pantalones de montar y llevaba su rifle. A poca distancia, los dos mozos llevaban un carnero colgando. Aún era mujer atractiva, pensó, y poseía bonita figura. Tenía gran talento en la cama y gozaba. No era bella, pero a él le gustaba su rostro. Leía muchísimo, gustaba de montar y tirar e indudablemente bebía demasiado. Su marido murió cuando ella era aún relativamente joven y durante un tiempo se consagró a sus dos hijos, adolescentes, que no la necesitaban, turbándolos con su presencia. Se dedicó a su cuadra de caballos, a la lectura y a la botella. Gustaba de leer por la noche antes de la cena y bebía whisky con soda mientras leía. A la hora de la cena estaba bastante ebria y tras una botella de vino con la cena estaba suficientemente borracha para conciliar el sueño. Eso fue antes de los amantes. Una vez que empezó a tener amantes, dejó de beber tanto. Ya no necesitaba emborracharse para conciliar el sueño, pero los amantes le provocaban tedio. Había estado casada con un hombre que jamás la aburrió y esas gentes la aburrían muchísimo. Fue entonces cuando uno de sus dos hijos murió en un accidente aéreo. Después de aquello, ya no quiso tener amantes. Y
y como el licor había dejado de ser un anestésico, tuvo que hacer otra vida. Repentinamente sintió pánico de la soledad, pero a su lado quería a alguien que respetara. El inicio fue sencillo. A ella le gustaba lo que él escribía. Siempre había sentido envidia por la vida que él llevaba. Pensó que él hacía exactamente lo que quería, los pasos que siguió para adquirirlo y, por último, la formación en que se había siempre había sentido envidia por la que llevaba. Pensó que él hacía exactamente lo que quería, los pasos que siguió para adquirirlo y por último la forma en que se había enamorado de él fueron parte de una progresión regular con la cual construyó una nueva vida y él había dado los restos de su antigua vida a cambio. Lo había vendido todo por seguridad y también por comodidad. ¿Para qué negarlo? ¿Y por qué otra cosa? No lo sabía. Ella le hubiera comprado lo que quisiera, lo sabía. Además, era una mujer muy agradable. Le gustaba acostarse con ella más que con cualquier otra mujer. La prefería porque era más rica, más agradable, más sensible y porque no hacía escenas. Y ahora esta vida que ella había construido de nuevo llegaba a su fin porque 2 semanas atrás él no había usado yodo al arañarse con una espina cuando avanzó tratando de fotografiar una manada de antílopes que, erguidos con la cabeza en el aire, se asomaban olfateando rectas las orejas para escuchar el primer ruido que los lanzaría veloces al breñal. Al fin de cuentas, escaparon antes de poder fotografiarlos. Ahí venía ella ahora. Giró la cabeza en el catre para mirarla. Hola, dijo. Maté un carnero, comentó ella. Haremos buen caldo y ordenaré que haga puré de papa con clean. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, qué bien. ¿Sabes? Pensé que te sentirías mejor. Estaba durmiendo cuando partí. ¿Dormí bien? ¿Caminaste mucho? No, solo alrededor de la cocina. Le disparé bien al carnero. Dirás muy bien. Me gustaba África, de veras. Si tú mejoras, habrá sido lo más divertido en mi vida. No te imaginas qué bien la he pasado cazando contigo. Amo este lugar. Yo también lo amo, mi vida. No sabes qué maravilloso es ver que te sientas mejor. No podía tolerar que te sintieras mal. ¿Verdad que ya no me habrás de esta manera? ¿Lo prometes? No, dijo él. No recuerdo lo que dije. No tienes por qué destruirme. Solo soy una mujer madura que te ama y que quiere hacer lo que tú quieras. Ya he sido destruida 2 o 3 veces. No pretendas destruirme una vez más, ¿verdad? Me gustaría destruirte unas cuantas veces en la cama, dijo él. Sí, esa es una buena forma de destrucción. Fuimos hechos para esa destrucción. El avión estará aquí. El avión estará aquí mañana. ¿Cómo sabes? Estoy segura. Tiene que venir. Los mozos han preparado la leña y el pasto para hacer la señal. Hoy fui a revisarlo de nuevo. Hay bastante espacio para aterrizar y tenemos las señales listas en ambos extremos. ¿Qué te hace pensar que vendrá mañana? Estoy segura. Ya se ha retrasado. Y una vez en el pueblo te curarán la pierna y nos entregaremos de una buena destrucción. No a esa destrucción hablada tan espantosamente. ¿Tomamos un trago?
Ya se puso el sol. ¿Crees que debas hacerlo? Me estoy tomando uno. Beberemos juntos. Molo leti dui whisky soda. Ordenó. Mejor sería que usaras las botas contra insectos, le dijo. Me esperaré hasta después de bañarme. Bebieron con la puesta de sol y justo antes de oscurecer, cuando ya no había luz para disparar, una hiena cruzó por el claro rumbo a la montaña. Esa puta pasa por aquí todas las noches, dijo el hombre. Cada noche durante 2 semanas. ¿Es la que hace ruidos por la noche? No le hagas caso, son animales inmundos. Al beber juntos, sin dolor excepto por la incomodidad de permanecer acostado en una sola posición, mientras los mozos encendían el fuego y las sombras saltaban por encima de las tiendas, sentía el regreso de la aquiescencia en esta vida de placeres, placentera rendición. Ella era una bondadosa con él. Él había sido cruel e injusto esta tarde. Era una mujer excelente, maravillosa, en realidad, y justo entonces se le ocurrió que iba a morir. Llegó como una precipitación, no semejante a las de agua o de viento, sino como un repentino vacío pestilente, y lo más era una mujer excelente, maravillosa en realidad, y justo entonces se le ocurrió que iba a morir. Llegó como una precipitación, no semejante a las de agua o el de viento, sino como un repentino vacío pestilente, y lo más extraño era que la hiena se había deslizado ligera por las orillas de aquello. ¿Qué pasa, Harry?, preguntó ella. Nada, respondió. Sería mejor que te sentaras al otro lado, hacia donde sopla el viento. ¿Te cambió Molo la curación? Sí, ya solo estoy usando bórico. ¿Cómo te sientes? Un poco débil. Y se voy a bañarme, dijo ella. No tardaré, comeremos juntos y después meteremos el catre. Así que, pensó él, hicimos bien en dejar de reñir. Nunca había reñido mucho con esta mujer. En cambio, peleó tanto con la mujer que había amado que finalmente la corrosión de las En cambio, peleó tanto con la mujer que había amado que finalmente la corrosión de las riñas dio muerte a lo que había entre ellos. Había amado demasiado, exigido demasiado y lo agotó por completo. Recordó aquella vez cuando estaba solo en Constantinopla, después de la riña en París. Se había ido de putas todo el tiempo y, más tarde, cuando aquello terminó en un fracaso por matar la soledad, logrando tan solo agudizarla, le había escrito a ella, a la primera, la que lo abandonó. Una carta diciéndole cómo no había podido matarlo. Cómo, cuando había creído verla a las afueras del Regense, sintió desvanecerse y sintió náuseas y cómo seguía por el camino. Y cómo seguía por el bulevar a cualquier mujer que en algo se le pareciera, temeroso de descubrir que no era ella, temeroso de perder el sentimiento que esto le producía.
Como todas aquellas con quienes se había acostado solo le hacían extrañarla más, como lo que ella había hecho no importaba, ya que él no podría curarse de su amor. Escribió esta carta en el club, totalmente sobrio, y le envió a Nueva York pidiendo que contestara a su oficio. En París. Y esa noche, extrañándola tanto, experimentó una sensación de vacío y náusea y vagó por Maxine. Levantó a una chica y la invitó a cenar. Después la había llevado a bailar, bailaba mal y la dejó por una mujerzuela armenia que frotaba su vientre contra el suyo. Armenia que frotaba el vientre contra el suyo hasta casi escaldarlo. Se la robó a un artillero británico, subalterno, después de un pleito. El artillero lo había retado a salir y pelearon en la oscuridad de la calle adoquinada. Lo había golpeado 2 veces duro en la mandíbula y al ver que el cuerpo no caía supo que estaba metido en un buen pleito. El artillero lo golpeó en el cuerpo y después a un lado del ojo. Intentó un golpe de izquierda pero cayó y el astillero cayó sobre él y levantándolo por la chaqueta le arrancó la manga. Lo golpeó 2 veces detrás de la oreja y después, lanzándole un derechazo, lo hizo a un lado. Al caer, el artillero pegó con la cabeza en el suelo y él corrió con la chica al oír que llegaba la policía militar. Abordaron un auto de alquiler y se dirigieron a Rimini Isa, a las orillas de la... Dice, al caer el artillero pegó con la cabeza en el suelo, y él corrió con la chica al oír que llegaba la policía militar. Abordaron un auto de alquiler y se dirigieron a Rimini Giza, a las orillas del Bósforo. Dieron las vueltas y de cuando en cuando dieron la vuelta y de nuevo al frío de la noche para luego irse a la cama. La sintió tan dura como parecía, pero suave como un pétalo. La sintió dura como parecía, pero suave como un pétalo. Dulce, terso el vientre, grande los pechos y no necesitó almohadas. Dice, la dejó antes que despertara, muy desaliñada bajo las primeras luces de la mañana, y apareció en Perars Palace con un ojo moro y la chaqueta en la mano porque le faltaban una manga. Esa misma noche salió rumbo a Anatolia y más tarde recordaba haber viajado todo el día entre los campos de amapola cultivados para el opio y la sensación tan extraña que esto provocaba, y finalmente y aquí todas las distancias parecían estar equivocadas. A donde habían llevado a cabo el ataque junto con los oficiales recién llegados de Constantina, que no sabían un carajo, y la artillería había abierto el fuego sobre las tropas y el observador inglés
que no sabían un carajo, y la artillería había abierto el fuego sobre las tropas y el observador inglés que había echado a llorar como un niño. Esa fue la primera vez que vio cadáveres de hombres vestidos con faldas blancas de ballet y babuchas con borlas y puntas repingadas. Los turcos llegaban constantemente y por montones, y él vio a los hombres de falda correr y a los oficiales dispararles. Dice, también corrieron el observador inglés y él hasta sentir dolor en los pulmones, hasta sentir un sabor a cobre en la boca. Se detuvieron detrás de unos peñascos, pero los turcos seguían llegando por montones. Más tarde había visto cosas que jamás pudo antes imaginar y después cosas mucho peores. Por eso a su regreso a París no pudo hablar de ello y no toleraba que fuera mencionado. Ahí, al pasar frente al café, vio al poeta americano detrás de la hilera de platos con una mirada estúpida. Una mirada estúpida y su cara de papa hablaban sobre el movimiento. Dada con un rumano que dijo llamarse Tristán Tzara, que siempre llevaba puesto un monóculo y sufría de jaquecas, y de regreso al apartamento con su mujer o a quien de nuevo amaba. Había dejado atrás las riñas. Terminada la locura. Se termina la locura. Feliz de estar en casa. Su oficina envió la correspondencia al piso. Así, una mañana llegó en un plato la carta en respuesta a aquella que había escrito y sintió escalofríos al advertir la caligrafía. He intentado deslizarla bajo las otras. Pero su mujer había preguntado, ¿de quién es la carta querido? Y aquel fue el primero Y aquel fue el fin de ese principio. Recordó los buenos tiempos con todas aquellas y las discusiones. Siempre eligieron los mejores lugares para pelear y por qué siempre habían reñido cuando mejor se sentía. Jamás había escrito acerca de ello porque al principio no quiso lastimarla. A ninguna, y después le pareció que había muchos otros temas. Pero siempre había pensado que terminaría por escribirlo. Había tanto que escribir, había visto al dueño. Dice, recordó los buenos tiempos con todas ellas y las discusiones. Siempre eligieron los mejores lugares para pelear y por qué siempre habían tenido cuando mejor se sentía. Jamás había escrito acerca de ello porque al principio no quiso lastimar a ninguna y después le pareció que habían muchos otros temas, pero siempre había pensado que terminaría por escribirlo. Había tanto que escribir, había visto al mundo a cambiar, no solo los eventos, aunque había visto muchos y observado a la gente, y también los cambios más sutiles, y podía recordar cómo eran las gentes en las distintas épocas. Había estado ahí y lo había observado. Era una obligación
obligación de escribirlo, pero ahora ya no podría hacerlo jamás.